Sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Hombres 4.0. Mi nombre es Santiago Saiz. Y yo soy Ángel Ramírez. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y este tema que queremos traer hoy es algo interesante porque indistintamente de todos los estudios que hay, de Harvard, Oxford y varios casos, la soledad, indistintamente, ahora ya vamos a ver un poco la definición de qué tipo de soledad hablamos. La soledad, después de los 40 años, tiene una afectación importante en los hombres. Así es. ¿Qué es lo que tú has logrado encontrar? Bueno, he estado revisando alguna información. Hay muchísima información muy buena en estos días, ¿no? Sobre la soledad, ¿no? Yo creo que primero deberíamos tener claro de qué soledad estamos hablando, ¿no? Hay la soledad que en inglés se llama solitude, que es esa cuando tú básicamente quieres estar solo y disfrutas estando solo porque tu patín en ese momento es estar solo. Ese es, en inglés es solitude. Y hay la otra, la soledad, que en inglés es loneliness, que esa es la que nos referimos, que es cuando en verdad no quieres estar solo, pero te sientes solo. Y no necesariamente físicamente estás alejado de gente, puedes estar físicamente cerca de gente, pero te sientes solo. Y esa es la soledad que es peligrosa. Es peligrosa, es pegrilosa. Es pegrilosa. No, esa soledad puede resultar dañina, sí. Puede resultar... porque llegan esos espacios de silencio, indistintamente que estés rodeado de gente, en que hay cierta vocecita o ciertos mensajes o ciertos pensamientos que generan un tipo de dolor, despiertan un dolor, despiertan un trastorno, despiertan ciertas conversaciones mentales que tenemos que invalidan, que nos invalidan o que te invalidan. Voy a dejar de generalizar. Que te invalidan y son aquellos que tú dices... ¿Qué hago en este espacio? Y uno de los puntos importantes, y para irlo definiendo mejor, tú tienes un ejemplo muy bueno con respecto a la pandemia. Claro, la pandemia. En mi caso, nosotros éramos 6 en una casa. Solitude ni loneliness existía ahí. Pero lo tuyo, yo destaco que tú pasaste contigo. Sí, yo pasé con, como tú dices, con mis amigos invisibles. Con mis amigos invisibles la pandemia. Y debo decir, mi experiencia en la pandemia... Bueno, no era mi primera experiencia estando tanto tiempo solo, aunque es diferente en otros contextos que he estado. Cuando he vivido fuera, he vivido solo también. Yo vivo solo, pero en la pandemia estábamos solos y encerrados, ¿no? E incluso cuando iba, le hacía las compras a mi mamá y mi tía, y se las dejaba afuera, o sea, solo las veía... Como ya son de tercera edad, pues solo la saludaba desde afuera. El mensajero, dejaba ahí. Entonces, realmente durante la pandemia, sí fue un tiempo en el que estuve bastante tiempo solo. Debo decir que para mí fue más del lado de solitude que loneliness. ¿Pero qué has experimentado? O sea, ¿cómo eran esos pensamientos de soledad? Para mí fue un momento nuevamente de conocerme un poco más. Finalmente encontré formas incluso de ser muy productivo. Aprendí a ser muy productivo siendo solo, ¿no? Una de las cosas que yo también tengo que yo puedo ser muy disciplinado, ¿no? Yo para hacer cosas no necesito que me controlen, puedo ser muy disciplinado solo, ¿no? Entonces no tenía problemas estaba cerrado el box de CrossFit, igual me compré cosas para hacer ejercicio y podía entrenar yo solo y me sacaba la madre solo. Trabajaba solo y sin problemas, ¿no? Entonces, no experimenté una soledad del tipo loneliness, pero en cambio, sí conocí muchos casos, incluso gente cercana, que en cambio pasaron situaciones realmente mal, ¿no? Porque lo que ahora hablando un poco de los estudios que he visto, ¿no? La soledad, el loneliness, es de hecho una de las causales más fuertes, bueno, o por lo menos existe una gran relación, una gran asociación entre esa soledad, sobre todo en los hombres, más que en mujeres, que termina en problemas de depresión. O sea, efectivamente, los hombres, incluso más que las mujeres,
tienden a deprimirse más en ese tipo de estados de loneliness, que no necesariamente significa que estén solos físicamente, pero definitivamente una de las cosas que más he encontrado es que las personas solos, incluso en relación, que no tienen una relación amorosa, Relación de pareja. Romántica, los hombres que están en esas situaciones tienden incluso a deprimirse más que las mujeres, lo que es una situación muy interesante, pero una de las cosas con las que se lo asocia es que no necesariamente los hombres tienen una red de apoyo tan fuerte como aparentemente, ni exteriorizan que están pasando por un mal momento, como parece que sí es el caso de las mujeres, parecería. ¿Tú pudieras decir que estas actividades que tú hacías eran una manera de evadir el estar solo, el evadir, ¿Qué cosa? encontrarte, aburrirte? Cuando dices que yo he ocupado mi tiempo, soy disciplinado, tengo todo así como medido. ¿Qué pasa donde quedaba un espacio vacío? ¿Te ha pasado alguna vez en tu vida que tú digas, sabes que me quedé en el aire, me quedé como un espacio de silencio para ti, para escuchar tus pensamientos? Sí, o sea, yo sí una de las cosas que trato de hacer, pero esto es a propósito nuevamente, es de vez en cuando reflexionar un poco. Sí es importante pensar un poco sobre cómo estás, sobre lo que has alcanzado, sobre dónde vas. Ahí es cuando me escucho, ¿no? Y si yo sigo, puedo hablar puedo conversar conmigo mismo. Trato de ser, últimamente, en algún momento de mi vida quizás me ha dado un poco más de palo. Últimamente trato de ver las flores, no trato de, como bien dice, ver las cosas que he alcanzado y las cosas positivas, y eso me ayuda, de hecho. Mira, en mi caso personal, cuando, te digo, en la pandemia al día de hoy, la pandemia éramos 6. O sea, mamá, papá, 4 niñas. Wow. Y de repente, de la pandemia acá, han pasado 4 años y estoy solo en la casa. Básicamente, físicamente un espacio... ¿Pero en solitude o en loneliness? En ambas, porque ambas pueden estar... Coexistir, claro. Coexistir. Sí, totalmente. Y sí llegan momentos en que me experimento solo, y ahí, indistintamente solitude y loneliness, una cosa es soltero y otra cosa es solo y otra cosa es disponible. Así es. Entonces, llega un momento en que digo, ok, cuando la soledad daba cabida a pensamientos que por condiciones, en lo particular a mí me falta horas de sueño y puedo ser un autodestructor magnífico. ¿Ya? Y si no dormía bien, Entiendo. yo decía, tenía estos pensamientos, ¿por qué no has logrado lo aquí? ¿O por qué no has logrado esto? ¿Y qué es lo que pasa? Y me empezaba a hacer un inventario de cosas, pero lo que tú dices es cierto. Cuando ese inventario de cosas, cuando esa vocecita, el inventario de logros, de cuestionamiento y todo, se puede volver hostil contigo mismo. No te tienes que dar palo. No necesariamente. No hablo de darse palo como tal. Creo que darse palo no es funcional. Autoexigirse y ser disciplinado, sí. Hay personas que sí requieren vamos a ponerlo así, para hacer un ejercicio sí requieren el apoyo de un entrenador, Claro. ya, que te esté guiando. Claro. Hay otros que dicen, a mí me das la tarea y yo voy y la hago en mi casa y regreso con la tarea hecha. Qué risa, si viste lo que dicen. Yo soy tan old fashion que cuando tú decías eso, yo decía, un entrenador, y yo... El látigo. El látigo. Sí, pero pasa, o sea, hay personas que en momentos es mi caso, ¿sí? En momentos sí es mi caso. No digo que hay personas, digo, en mi caso hay situaciones en las que sí es funcional una vocecita exterior, Ya, claro. que básicamente me haga un par de preguntas, sea especialista, sea un psicólogo, sea un coach, que te dice, hey, ¿seguro que quieres ir por ahí? Y es como un wake-up call, es como una llamada a despertar, decir, hey, entra otra vez en lo que tú quieres y te enfocas. Y he logrado cuestionar y decir, ok, Santiago, ¿has dormido bien? Esa es mi primera pregunta desde hace un par de meses, quizás años. ¿Has dormido bien? Y ya la gente afín a mí, que ya me ve como, me pregunta, oye, ¿has dormido bien? ¿Has comido? ¿Qué tal estás con la comida y la dormida? Digo, no he dormido bien. Ah, ya, ok. Acuéstate a dormir y hablamos después.
Y a veces un power nap de 20 minutos, mis power nap nunca son de 20 minutos, son como de 40, ¿ya? O de 1 hora. No puedo dormir de día. Pero hay gente que no puede. Yo cierro cortinas, prendo aire, me pongo pijama y me acuesto a dormir. Y esto es una disciplina que pijama durante el día. No lo vas a creer, pero quienes me conocen y tuvieron el gusto de conocer a mi papá hacía eso. Okay. Ya, nosotros vivíamos en un edificio en el centro, él trabajaba en el tercer piso, vivíamos en el sexto, él subía, se ponía pijama, cerraba la cortina, prendía el aire y se acostaba a dormir. Yo también viví en el centro en un tiempo, en un edificio. Ya, entonces era muy fácil para él. Y yo dije, no es necesario. Es muy diferente si es que lo hace. Pero dormir para mí era una manera de silenciar esa vocecita autodestructora. Y por un lado, y el otro, y es una invitación de este programa, de este episodio en particular, era ponerlo en palabras, comentarlo, decirlo. No me siento bien, me siento solo. Y más que sentir, me di cuenta que separar lo que es un pensamiento de lo que es un sentimiento. Yo tenía pensamientos de soledad. Yeah. Y como dice en algún momento, cuando yo mi psicólogo me decía, tú quizás no puedas transformar la realidad, pero la realidad es una interpretación de algo que tú piensas. Tú sí tienes el poder de transformar el pensamiento. Claro. Ya, entonces, cuando hablamos de solitude o loneliness, indistintamente de cuál es la que tú experimentes, todo yace de una realidad, de un pensamiento, y sí se puede transformar eso. Mira, definitivamente una de las cosas en las que uno está en control son los pensamientos. Quizás de los sentimientos es un poco más difícil, pero también se puede. Pero de los pensamientos definitivamente tú estás en control. Una de las cosas, tocaste un tema súper interesante, esto de soledad y sobre todo cuando tiene que ver con pareja, con el amor romántico, ¿no? Y efectivamente, y en general relaciones. Otra de las cosas que vi, hay un estudio muy antiguo que hasta tiene empezó hace más de 80 años de Harvard. Si lo googleas, Harvard Happiness Study, y puedes encontrarlo fácilmente. Y entonces, es un estudio que básicamente cogieron un grupo de gente, tanto de Harvard como de gente de Boston, no tan privilegiada como los de Harvard, y han estudiado y siguieron ese grupo de gente a lo largo de la vida. Y no solo eso, ya después incluso siguieron a la generación siguiente, a los hijos de ellos. Y hoy por hoy es un estudio inmenso, ¿no? Entonces les van preguntando año a año. Un estudio transgeneracional. Sí, es el estudio más largo de su tipo, porque normalmente estos estudios duran 5 o 6 años y se acaba el funding, el investigador principal sale de esa institución. Una de las cosas que han podido lograr este grupo de investigación de Harvard es que lo han tomado tan en serio que a pesar de que ha cambiado de directores varias veces, continúan. El estudio sigue continuado. Y ya en este momento creo que va a seguir de largo porque ya es como un estudio insignia de Harvard, que Harvard lo tiene que estar fondeando. ¿En qué se resume este estudio? Que lo más interesante de esto es que independientemente de genetics, independientemente de incluso cuestiones de salud, independientemente de la cantidad de dinero que tengas, independientemente de la fama, de los conocimientos, y de la fama, e incluso de eso, del nivel de educación también, el predictor más importante de cuán saludable alguien está después de los 80 años es cuán contento estaba con sus relaciones una persona a los 50 años. Y la primera relación que tienes es contigo mismo. Claro. No, relaciones, no, en este caso sí se refiere a relaciones en general con otros, pero no solo románticas, con todas las relaciones cercanas. O sea, las familia, relaciones sociales. Pero las cercanas. Amigos muy cercanos, familiares muy cercanos y pareja. Y la gente que a los 50 años reportaba cuán feliz estaba, cuán satisfecho estaba con estas relaciones, es la gente que ha llegado mejor a los 80 años. Literal, esa es la conclusión más grande del estudio. Fue un estudio muy interesante, ¿no? Entonces, es interesante porque nos ayuda a ver ciertas cosas, ¿no? Es verdad, aquí hay un contrapunto, ¿no? Tenemos que aprender a estar satisfechos solos, sí, pero tampoco podemos dejar de lado. Aislarnos Y darnos cuenta que somos seres sociales
y seres con sentimientos, y que las relaciones con tus seres más cercanos son cosas extremadamente importantes para eso que queremos, para seguir creciendo, para ser felices. Mira, mientras tú preparabas, o sea, cada uno cada uno se va con una tarea y encuentra las diferentes fuentes. En mi caso, estuve leyendo 2 estudios en el que ambos coinciden en que el hombre, el masculino, el macho, cuando tiene una situación por resolver, se aísla, se aísla a pensar, ¿sí? Y básicamente si tú te interrumpes ese proceso de pensamiento mientras está encontrando una solución, el hombre, ¿qué pasa? Se cabrea. El macho se cabrea. Todavía no encuentra una solución. Y ese cabreo es un reflejo también del cabreo interior que tiene porque está buscando una solución. Y el hecho de que no se da esta solución lo mantiene callado, repensando alternativas. Y esto tiene que serlo. Y pocas veces, y esto es muy importante, pocas veces levanta la mano y dice, ayúdame. Mis pensamientos no han sido lo suficiente como para lograrlo solo. Y ese aislamiento del que estábamos hablando, ese aislamiento causa una fatiga mental que el rendimiento para encontrar soluciones se merma a tal forma que eso despierta una frustración en el hombre, y era lo que hablábamos anteriormente, de que en aislamiento, que puedes estar rodeado de gente, claro, pero en aislamiento buscando una solución, se da palo porque no la encuentra. Y ahí es a donde se daba la diferencia en los estudios de que en el caso del femenino, el femenino va y cuenta el problema, claro, cuenta la solución. Probablemente tenga la solución, de hecho, la mayoría de veces tiene la solución, pero el hecho de contarlo y soltarse ya libera cierta carga, sí, para poder encontrar, decir, ya, perfecto, y a veces descarga y llora, pelea, o sea, suelta su energía en la que sea. Totalmente. Y cuando regresa ya resuelve en función de varias gente, en función de los demás. Y qué interesante, ¿por qué? Y ahí viene una pregunta que quiero dejar abierta para ti, para ti que nos estás viendo, y es, ¿qué momentos de tu vida te aíslas, ¿sí? Para pensar, y para qué te quedas allí? O sea, ¿qué pretendes lograr aislándote, experimentándote solo para surgir? ¿Qué te detiene a pedir ayuda? Claro, totalmente. Yo en circunstancias de mi vida que a veces han ocurrido, una de las cosas que sencillamente ir, por ejemplo, si es que tienes acceso a un terapeuta, ir a un terapeuta y básicamente narrar lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, lo que atravesaste, te libera muchísimo. Así que estoy completamente de acuerdo contigo. Conversar ese tipo de cosas, dejar que salgan, ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, ahora, lógicamente esto de pensar también ayuda, ¿no? O sea, reflexionar, meditar sobre las cosas, de meditar y oler las rosas también ayuda, ¿no? Lo importante es cómo manejarlo, ¿no? Pero en todo caso, estoy completamente de acuerdo contigo, y la evidencia parece apuntar en la dirección de que los hombres tienen tendencias mucho más fuertes que las mujeres en darse palo, ¿no? En llegar a la depresión, y eso es peligroso, ¿no? Y eso es algo que definitivamente, creo que hemos llegado a este punto, y tu pregunta que me hiciste a mí y se me hiciste a toda la gente, pues completamente válida, ¿no? Claro, y bueno, a ti, déjanos tus comentarios, que si te ha ocurrido una situación similar a esta, que te aíslas, te quedas con las preguntas, ¿cómo haces? Si tienes grupos de apoyo, ¿qué haces cuando te quedas solo? Déjanos tus comentarios, además de temas que tú creas que puedan construir y compartirlo con más gente. Este es un espacio
que está creado para eso, para hablar, para soltar y para poder compartir, porque bien que mal, todos estamos viviendo una transición después de los 40 en que se supone que todo está resuelto y quizás no es así. Efectivamente, quizás no todo está resuelto, pero siempre es importante saber que se puede buscar ayuda y que lo más importante es de nuestras vidas y lo que va a ayudarte a seguir creciendo, una de las cosas más importantes es relaciones cercanas de calidad. Parece ser, o sea, es efectivamente algo muy importante para llegar, para seguir creciendo, ¿no? Y para tener una satisfacción en la vida, ¿no? Dale, así, ha sido un gusto este episodio. Hasta la próxima. No estás solo. La próxima.